comenzar leyendo entonces aquí en Lucas. Dice así la palabra del Señor. El versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Versículo 13 dice: y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. Luego, y dice, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar en estos, pues venid y sé sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y el versículo 17, para culminar, dice: al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Yo no sé si a alguno de ustedes se le habrá perdido la llave en algún momento en su vida. A ver, levanten la mano los hombres, que son los que siempre lo pierden. Pero es que los hombres son los que usamos la llave, las mujeres siempre usan la llave nuestra. Uno le pregunta: ¿dónde están las llaves? Y entonces carga la llave nuestra. Pero ¿por qué siempre usan la llave nuestra? Pero la que se pierde siempre es la nuestra, ¿sí o no? Eso mayormente sucede. Bueno, tuve 3 días atrás que se me perdieron unas llaves. Esta llave mismo que le acabo de enseñar. Duré 3 días, la busqué en el carro, la buscaba en la casa. Y como mi esposa ha estado haciendo una limpieza total por esto que siento, yo decía en mi mente: la botó. Pero no le decía nada, porque si le digo, imagínese, ¿no? Ay, ay, ay. Pero no le decía nada. Y entonces le decía: pero tú no has visto la llave, no saben en qué lugar la dejé yo, decía yo. Entonces yo siempre me echaba la culpa yo, ¿no? Para que me ayudara a buscarla, porque si no, no me ayuda, si le digo que es ella. Bueno, miren, mi hermano, tenemos un gavetero ahí en el cuarto, y yo no sé cómo, pero yo estaba usando suero para hacer las inhalaciones y cosas por el estilo. Y allí, debajo del suero, yo miraba y venía, y Dirza miraba y miraba arriba del gavetero. No, y no está nada. Y debajo del suero estaban las llaves. Me descubrieron también una cosa, que duré 2 días sin hacerme las inhalaciones. Estaba cansado. Bueno, pero fíjense algo interesante. 3 días las llaves perdidas y no las conseguía, pero por nada. Y yo decía: bueno, dice, ¿será que tú las agarraste o alguien se las llevó o alguna cosa? No, por fin. Hasta que por fin me fui a hacer la inhalación, recogí el suero y allá estaba la llave. Apareció solita, sin que yo la estuviera buscando. A veces nos pasa así, ¿verdad? ¿Sabe que en este momento de la lectura que estamos leyendo, sucede de una manera algo así? Dice que el Señor Jesucristo estaba en la sinagoga y estaba enseñando, en una de las sinagogas. Dice que estaba enseñando. Interesante, varias cosas. Primero, que estaba en la sinagoga. Segundo, qué es lo que estaba haciendo. Y dice, estaba enseñando. Y ahí, estando en la sinagoga, dice que vio una mujer encorvada y así en esta característica, que no podía levantar la cabeza porque no le permitía la situación que tenía en la columna vertebral. Y la Biblia pues nos narra, nos presenta esta situación.
Pero la parte interesante es el milagro que se va a producir, especialmente en un día sábado, que era la característica que se está mencionando en la palabra de Dios. Dice Lucas capítulo 13, versículo 10, Jesús enseñaba en una de las sinagogas en el día sábado, y esta es la parte especial. Enseñaba en la sinagoga, también enseñaba, y además de eso, era un día sábado también, parte interesante como dice la palabra de Dios. Se nos dice el lugar, pues, se nos dice las condiciones, las características, y dice el versículo 11, y he aquí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad desde hacía 18 años. Andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Yo no sé si ustedes han notado una persona así en esta manera. Yo he visto varias personas aquí en Barquisimeto en esa característica. Algunos especialistas, médicos, cuando hacen el análisis de esta lectura, dicen que mayormente es posible que esa mujer haya tenido tuberculosis, y es una de las secuelas que quedan también cuando se produce la tuberculosis. Y eso muchas veces sucede. Y dice, dice que en el sentido, pues, la columna se va encorvando, y es lo que se llama cifosis. Y es la característica a la cual se denomina, a la cual tiene. Claro, que en el día de hoy vemos también algunos jóvenes, ¿verdad? También encorvados, pero no están encorvados. Pero tienen que entender que muchas enfermedades comienzan así. Y luego cuando ya son cierta edad, entonces se encorvan completamente. Y esto es muy importante. Las personas mayormente de estatura alta tienden a ser encorvados o a doblarse un poco, porque siempre, hablando con los más pequeños, siempre tratan de hacer esto. Y hablan así en esa manera. Esa es la característica. Este resultado, pues, dice que los médicos de un aplastamiento de los cuerpos de las vértebras que se van deformando, y esta deformación va produciendo por achatamiento. Esta es la característica que se denota aquí en este caso. Y que de forma progresiva va aumentando cada vez más ese encorvamiento, hasta que llega la cuestión de que la gente no puede ya caminar por la característica. Además de eso, hay otra característica que dice la palabra de Dios. Como no se podía enderezar, imagínense la condición, pues, de la mujer. Cuando ella caminaba, no podía ver el camino donde andaba, solamente miraba al suelo, donde estaba. Entonces, hacia adelante era difícil poder ella mirar. Porque haga solamente usted la prueba. A ver, dóblense ustedes a ver. Pero dóblense y hagan el encorvamiento. Y levante y trate de mirar hacia mí mientras que yo estoy predicando acá. Imagínense cómo ustedes se van a sentir, ¿no? Es difícil que me estuvieran escuchándome así en esa manera. Sin embargo, algunos de los adolescentes siempre están encorvados con el celular. ¿Verdad? Los muchachos adolescentes están escuchando acá la enseñanza y tratan de mirar el celular y se ponen así. ¿Verdad que no lo pueden hacer? Bueno, por eso que el celular también los van a encorvar. Tienen que tener cuidado con esta parte. Entonces, cada vez que la mujer caminaba, mirando siempre hacia abajo, nunca hacia adelante. Y eso nos puede pasar. No miramos hacia adelante, sino solamente hacia abajo. Y me hace recordar esas palabras ya en Colosenses capítulo 3, donde el apóstol Pablo está hablando y dice el apóstol Pablo, mirad, ¿qué? Las cosas de arriba, y no pongáis la mirada en las cosas de la tierra, dice el apóstol Pablo. Entonces es una parte muy interesante. De ninguna manera, dice la Biblia, se podía enderezar. Estamos viendo la característica de la mujer. Número uno, está diciendo en la característica que ella tenía. Estaba enferma. Además de eso, ¿estaba dónde? En la sinagoga. ¿La pudieron ayudar los religiosos? No. Allí estaba con los religiosos. Allí estaba con los sacerdotes. Allí estaba con la gente que rezaba y oraba a cada momento, en cada instante. ¿Pero le podían ayudar? No. Muchas veces buscan de Dios, pero no hay encuentro con Dios. No tenemos cercanía con Dios.
Y este es el punto interesante, ¿no? En cuanto a esta mujer que la Biblia está hablando. Así que de ninguna manera, dice también la Biblia, se podía enderezar. Está hablando de un aspecto muy importante de de la incapacidad de ella que ella tenía. Ella no lo podía hacer. Entonces, note eso, ¿no? Que habla de la incapacidad que tiene la persona, que tenemos nosotros. Mayormente dice la palabra de Dios, y está descrito aquí en la palabra, que ese encorvamiento era por un espíritu de enfermedad. Mire la característica que la Biblia quiere dar a entender también a nosotros. Muchas enfermedades que tenemos nosotros son debido al pecado. Muchas enfermedades que tenemos nosotros son debido también a espíritus que tenemos nosotros en nuestra vida. Entonces puede venir por pecado, por algún espíritu que puede también tomarnos y puede tomarnos. Pero me estoy hablando de personas que no son cristianas, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y esto es muy importante. Entonces, cuando el Espíritu de Dios nos ha salvado, ya son otras características. Entonces, no es que no lo hubiera tratado ella de hacer, sino que dice la Biblia que ella misma le era imposible poderse enderezar. Entonces, estamos notando que la columna no la podía enderezar en ningún momento. Eso es importante, poderlo ver la manera como la Biblia lo está describiendo. Sin duda, pues, sí tenía, digamos que, en una manera, si ella tenía hermosos vestidos, esa mujer no los podía lucir. No podía caminar de forma esbelta, ¿verdad? Gracias. No podía caminar en forma esbelta porque la característica de ella era todo el tiempo encorvada. Una mujer encorvada o un hombre encorvado, pues, no se puede ver la parte esbelta, porque la parte esbelta está allí donde nosotros podemos sacar el pecho, enderezarnos y poder caminar así, recto, ¿verdad? En esa característica. Pero ella no podía hacer esta parte, y así que no podía lucir sus mejores vestidos. Imagínense que usted tuviera una enfermedad como esta y los vestidos que usted haya tenido, la ropa que usted haya tenido, ya no las puede usar por la enfermedad que tiene. Y esta es una de las cosas que pues, aparece en la palabra de Dios. Dice la palabra que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que estaba allí, vio la condición de la mujer. Y mire lo que dice el versículo 12, porque el versículo 12 es muy interesante. Mira algunos pasos que están aquí en la palabra de Dios. Cuando Jesús dice que la vio, primer paso. Mira la parte interesante. Que nosotros somos invisibles a los ojos de Dios. No, nosotros no somos invisibles a los ojos de Dios. Ninguno. Ninguno de los que está aquí. Usted no se crea que usted es invisible a los ojos de Dios. Dios todo el tiempo lo está observando. Y aunque seamos muchísimos, a todos Dios nos está observando. Sus ojos están puestos sobre nosotros, dice la palabra de Dios en los salmos. De tal modo que Dios tiene cuidado de ti, que Dios te ayuda. Y dice la parte de la escritura, el versículo 12 dice, cuando Jesús la vio, la primera cosa que hizo, luego dice la llamó. Ahora, no sé cómo la llamaría, porque no dice que era María, no dice que era Teresa, no dice que era Ailín, no dice que era Ali, no dice que era Mayrí. No dice ni Rosa, no dice, no sé, Berlinda, ninguno. Solamente dice la palabra que la llamó. La característica de haber llamado es la característica que la Biblia habla de nosotros cuando el Señor nos llama para servirle. Esa es la característica. Y una de las cosas muy importantes, Él vio y llamó, dice las Escrituras. ¿Sabe? Cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios te encontró a ti en el pecado, no solamente te vio porque tenía las características del pecado, sino que una de las cosas muy importantes, lo hace con todos. Él te vio y te llamó. Y eso tienes que tenerlo por seguro. A todo Dios nos ha llamado. No que a mí Dios no me ha llamado, no. Dios ha llamado a todos nosotros cuando nos ha visto, cuando nos ha escogido, porque ya Él tiene un plan contigo y tiene un plan conmigo y Él te lo va a decir. Y una de las características que dice la Escritura es que Él la vio,
En segundo lugar, dice la Escritura, la llamó. Y fíjese la segunda cosa que es muy interesante. Y le dijo, ¿qué le dijo? Pero fíjese la palabra primero, mujer. ¿Qué significaba la palabra mujer? Era algo muy grande, que ella sintiera la manera como el Señor la estaba llamando. Y él le dijo, mujer, queriendo decir algo así como que, señora. O sea, una expresión tan linda, tan bonita, que el Señor utilizó en ese momento, y para darle todos los dotes que el Señor le había entregado a ella. Y una manera también muy interesante era la característica. Recuerden que era mujer y estaba doblada y ella no podía ni usar su vestido, no podía mirar hacia adelante, no podía ser esbelta, ninguna de esas características. Y cuando el Señor le dice mujer, la hace relacionarse consigo mismo para que se vea quién es. Es decir, que cuando Dios te ve, Dios te llama, Dios te hace ver quién eres tú. Eso nunca lo olvides. Y esto es la característica que estamos viendo aquí, que el Señor le está diciendo mujer. La cuarta cosa, dice la palabra de Dios, ¿qué dice? Queda libre de tu enfermedad. Oye, qué bonito, qué hermoso. O sea, qué milagro tan grande de estar 18 años, imagínense, encorvada, no poder mirar hacia adelante. Y después de 18 años, la característica, iba a la sinagoga, no dejaba de ir a la sinagoga, pero la característica interesante, siempre iba a la sinagoga. Y la vio ahí. Y cuando la vio le dijo, la primera cosa, vio, llamó, y otra cosa que le digo, mujer. ¿Y qué le digo libremente? Dice, estás libre de tu enfermedad, enderézate. Y el Señor hizo un milagro maravilloso. Ahora, notemos algo muy interesante. Cuando Jesús de Nazaret le dijo, mujer, queda libre de toda tu enfermedad, él estaba anunciando un mensaje de liberación. Recuerden que estábamos hablando de un espíritu de enfermedad. Estamos hablando de una atadura. Hay ataduras que muchas veces no nos dejan venir al Señor. En Marcos capítulo 6 aparece también un hombre endemoniado que se golpeaba con las piedras y vivía en el cementerio. Y él no podía dominar aquella situación porque los demonios que estaban en la legión que estaba en él dominaba su cuerpo. Cuando hay ataduras, es muy difícil que nosotros podamos soltarlo. Y esto nos hace pensar a nosotros. Cuando hay situaciones en nuestra vida que nosotros no podemos abandonar, quiero decirte, hay ataduras. A veces te levantas y le dices, Señor, yo quiero levantarme en el nombre tuyo, pero vuelves a caer y vuelves a pensar en aquello. Quiero demostrarte una cosa que es muy importante. Cuando Dios libera, Dios lo hace. Y una de las cosas muy importantes que Él te está diciendo es, estás libre de toda atadura. Es lo que le estaba diciendo. Eres libre, mujer. Enderézate. Yo como Dios te está diciendo a ti, enderézate. Porque tú eres libre de cualquier espíritu que pueda haberte tomado un momento dado y que te ha encerrado por tantos años. Esta mujer tenía 18 años. ¿Qué pensaba ella? Me imagino era que ya se había acostumbrado a la enfermedad. Porque tener 18 años con una enfermedad es algo para hacerlo de uno. Dicen los médicos que muchas veces hay personas que sufren de los riñones y tienen cólicos. Y hay personas que se quedan en el primer dolor. Pero luego ya después de tener varias veces el dolor y dolor y dolor, llegan a acostumbrarse al dolor, que viven con el dolor y ya ni se acuerdan que tienen el dolor. Y eso a veces sucede. Esta mujer vivía encorvada y no se acordaba de una manera que estaba encorvada, ya estaba acostumbrada a esa forma de vivir, pero es la parte importante cuando el Señor rompe las ataduras satánicas en ese momento. Porque ¿quién es el enemigo? ¿El enemigo eran los sacerdotes que estaban allí? No, era Satanás. Satanás, que es el enemigo nuestro. Dice el comentarista Clark, dice, una situación igualmente dolorosa y humillante
y la violencia de la que no podía soportar y la vergüenza que ella no podía ocultar. Fíjense algo muy interesante. Ella no podía ocultar su vergüenza. Por 18 años, todo el mundo veía su situación y podía ocultar su vergüenza. Posiblemente me sale un barro. ¿Y qué hacemos nosotros? A veces hasta nos ponemos la mano aquí y hablamos así, ¿no? O se nos cae un diente. Y a veces estamos hablando y no nos quitamos la mano de allí. O cosas así por el estilo. Pero como ella podía ocultar su vergüenza, su situación que ella tenía por 18 años. 18 años sintiendo esto y no podía levantarse. Este es muy interesante lo que la palabra está describiendo. Dice Spurgeon lo siguiente: durante 18 años ella no había mirado sobre el sol. Durante 18 años ninguna estrella de la noche se había alejado de su ojo. Su rostro fue dibujado hacia abajo, hacia el polvo, y a toda la luz de su vida estaba en penumbra. Es decir, ella miraba todo el tiempo en la oscuridad. ¿Podía mirar las estrellas? No. ¿Podía mirar la luna? No. ¿Podía mirar esos paisajes tan bonitos y hermosos que salen muchas veces? Imagínense, para poder mirar tendría que acostarse para poder hacerlo. Pero pierde la altura. Pero mira algo interesante lo que él sigue diciendo. Caminaba como si estuviera en la búsqueda de una tumba. Así caminaba buscando, como quien dice, la tumba, dice Spurgeon. Y entonces dice, y no dudó que a menudo sentía que hubiera sido la alegría de haber encontrado la liberación, o sea, en Cristo. Ella primeramente, yo creo que no llegó a Cristo, porque no fue ella la que le llevó, pero me imagino que ya todo el tiempo tenía el hecho de poder quitar esa enfermedad. Cuando nosotros nos da una enfermedad, estamos pensando muchas veces, ¿cuándo vamos a ser liberados? ¿Cuándo me va a pasar? ¿Cuándo se va a acabar esto? Y a veces hay enfermedades que solamente vienen la liberación cuando morimos. Pero hay alguna cosa muy importante, lo que está aquí, es que Spurgeon dice que ella parece ser que tenía como la esperanza. Sin embargo, no está descrito en la palabra de Dios. Pero cuando Cristo la libera, imagínense qué tremenda alegría cuando el Señor Jesucristo era libre de estar encorvada. Yo creo que si hubiéramos un milagro acá en este momento y alguien que tuviera así tales características que pudiera ser liberado, imagínense cómo nosotros nos pusiéramos nosotros acá, empezáramos a gritar y dijéramos gloria a Dios, aleluya, porque nosotros, alguien ha sido sanado. Yo recuerdo, no sé qué tiempo hace, pero estuve visitando una señora que atendía por acá en el CDI, la señora Gloria, por cierto, era su nombre. Y yo fui con algunos hermanos a visitarla. Y ella estaba pues totalmente conmovida, ¿no? Ya no hablaba y tenía tiempo que no hablaba ya tenía como creo que unos 3 meses me habían dicho que no hablaba, que no conversaba con nadie. Entonces yo le llegué y le dije, señora Gloria, le habla el pastor, yo sé que usted me escucha y yo quiero que usted ponga su fe en el Señor. Y ella me dijo así nada más, eso es lo que ella hablaba. Y le dije, si usted cree en Jesucristo que murió por usted en la cruz del Calvario, que Él se levantó de los muertos, como dice las Escrituras, Él tiene el poder para poder ayudarla y que Dios la pueda ayudar en estos momentos. Ella tenía una artritis que era bastante difícil para ella, ya estaba muy encorvada, estaba muy dañada y estaba acostada en la cama ya. Pero en el momento yo le dije, yo voy a repetir una oración y usted la va a repetir conmigo. Yo repitió la oración y en el momento después que repitió la oración, yo le dije, ¿tiene fuerza en el Señor? Sí. Y le dije entonces, en ese momento, ¿cree en el Señor Jesucristo? Y me dijo, ya no era sino sí. Y empezó a partir de allí, yo oré con ella, después oré por ella, empezó después de allí a hablar tan fuerte y comenzó a conversar con toda su familia que estaba allí.
Yo no había estado de verdad en un lugar, en una casa, donde esto pasara. Yo lo había visto en un servicio, pero no con todas las personas, que es lo que voy a decir. Cuando la gente vio que ella que comenzó a hablar después de 3 meses que no hablaba, todos comenzaron a decir, gloria a Dios, aleluya, mire, está hablando, cosas así por el estilo. Me imagino a aquella mujer que estaba encorvada cuando fue liberada. ¿Sabe qué fue lo que dijeron allí en ese momento los sacerdotes? ¿Cómo es posible que esté sanando esa mujer el día de sábado? ¿Ah? Cuando debieran ser los más alegres. Cuando debieran ser, porque eran los religiosos, eran las personas que enseñaban la palabra, eran las personas que creían en Dios. Pues lo que dijeron fue, ¿cómo es posible que tú estés sanando el día sábado? Y empezaron a criticar a Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Muchas veces nosotros nos pasan así también, muchas veces en la iglesia, ¿no? A veces estamos encorvados por algún pecado y cuando la palabra de Dios nos habla, comenzamos a criticar. Eso lo dijo por mí. Sí, seguramente que alguien le dijo algo. ¿Quién sabe? Entonces somos así como los sacerdotes. Y no miramos lo que Dios está haciendo, sino miramos lo que a mí me está haciendo. Pero lo que Dios quiere es liberación. Y lo que Dios buscaba de esta mujer y lo que el Señor hizo fue liberación. Este es el punto importante. El pecado no endereza a una persona. Cuando las personas están en pecado, nunca se van a enderezar. Y cuando las personas están en pecado, nunca pueden confesar tampoco sus pecados, porque siempre están caídos por el pecado. Que todo lo que puede ver sea el camino en el mundo, o sea, la parte mundana, la parte carnal, porque las personas cuando están en pecado, la primera cosa es que habla de todo ese tipo de cosas. Si estamos afanados, hablamos de las cosas que nos están yendo mal, que no ganamos bien y cosas por el estilo. Afanados. Cuando hablamos de la parte sexual, hablamos de la sexualidad y todo el tiempo, palabras de acarratico y cuentos de acarratico en esta cuestión, porque estamos atados a la sexualidad, el espíritu de la sexualidad. Mira, hay muchas cosas que nos atan y nosotros no nos damos cuenta. Salmo capítulo 40, versículo 12 dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis iniquidades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Miren la característica que dice el rey David. Es fuerte lo que está diciendo el rey David, porque el rey David está diciendo, los males se me han aumentado. Tantos males que me han venido. ¿A causa de qué? Dice la Biblia. A causa de mis iniquidades. Y no puedo levantar la vista. ¿Sabe que cuando andamos en pecado, nosotros no podemos levantar la vista? No miramos a las personas fijamente. No miramos a las personas que son espirituales fijamente y no nos gusta conversar con ellas. ¿Sabe por qué? Porque queremos esconder nuestra condición. Y esto es muy importante lo que la Biblia está diciendo. Entonces él dice, se han aumentado, dice David, más que los cabellos de mi cabeza y el corazón me falla. Ahora fíjense, los males, todo el pecado, todo se había aumentado y tenía más que los cabellos de su cabeza. Imagínense la cantidad pues, de pecado y todas esas cosas que había, enfermedad y todas las cosas que él tenía. Y dice, y el corazón me falla. Es que nuestro corazón se endurece, se vuelve insensible. Y a esto es lo que se está refiriendo. En la sinagoga ya nos pudimos dar cuenta que cuando Jesucristo sana a esta mujer, había muchas personas con ataduras. Porque no pudieron ver la gloria de Dios, no pudieron ver el poder de Dios manifestado, sino lo que vieron fueron los males. Entonces estaban en atadura. Y esta es la cuestión. Cuando nosotros estamos en atadura no podemos ver la gloria de Dios. No podemos ver a Dios haciendo las cosas sobre nuestra vida. Y esto es una de las cuestiones que estaba pasando aquí en este momento. El Señor Jesús con su palabra le anunció a esta mujer y le dijo, eres libre. Y esta es una cosa muy importante. Con el toque de su mano le dio sanidad. Mire, nunca el Señor, y déjeme decirle lo siguiente, nunca en otra situación, por lo menos el Gadareno, capítulo 6 de Marcos, nunca él tocaba a los endemoniados. No es porque el endemoniado se le podía meter, porque algunos tienen esa cuestión como pensando en eso, pero él no tocaba a los endemoniados. No podía tocar tampoco los muertos.
Era Lázaro, lo levantó, pero no podía tocarlo, porque él tenía una consagración que se llamaba nazareo. Él no podía tocar eso. Pero fíjense, aquí lo hizo, ¿no? Tocó luego con sus manos. Y allí fue en ese momento que ella fue curada, liberada. Este es el punto interesante en la Escritura. Habla de ser humano, pues antes de conocer a Cristo como Salvador, como alguien que nosotros estamos esclavizados. Esta mujer estaba esclavizada y nos hace ver la condición del hombre. El hombre vive encorvado antes de conocer al Señor. ¿Por qué? Porque vive en la condición de pecado y no sale del pecado, porque todo el tiempo está en el pecado. ¿Por qué? Porque está dominado por el pecado. Jesucristo nos dice que esta mujer estaba atada, dice la Biblia, por Satanás. Y tenía una atadura, dice Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Dice la palabra de Dios que cuando la palabra de Dios, cuando Dios te libera, que tú crees en Jesucristo, dice, la verdad te hará libre. Tú eres libre en el Señor. ¿Puede un demonio apoderarte? No, nunca un demonio se puede apoderar de ti. Nunca. Mire lo que dice también en el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. ¿Quién y nada menos está diciendo las Escrituras? Quien derramó su sangre en la cruz del Calvario, que por esa sangre tú has sido liberado. Por esa sangre tú tienes el poder de Cristo en tu vida. Porque es su sangre, no eres tú. Es la sangre de Cristo que lo ha hecho posible. Y esta es la parte muy importante. Notemos varias cosas que sucedieron aquí. En primer lugar, que la Biblia lo llamó, después le anunció la libertad de la enfermedad, puso su mano sobre ella. Y luego una cosa muy importante, la endereza y es curada de su enfermedad. Más nunca, según la Escritura, nunca más se volvió a hablar de ella. Es una característica muy importante. Ella fue a la sinagoga, estuvo allí. Pero ¿qué fue lo que vio el Señor en Jesús en ella? ¿Qué fue lo que vio el Señor Jesucristo? Porque no fue ella quien vio al Señor, sino que cuando Él llegó y estuvo en la sinagoga, la vio a ella. Vio una característica de ella, que es la parte muy importante a lo que el Señor estaba viendo en esta mujer. Pero ¿sabe qué es lo que más vio? Estaba agobiada. Ya no podía más con la enfermedad. ¿Sabe lo que Dios vio en cada uno de nosotros cuando nos salvó? Que estábamos agobiados. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. ¿Qué es lo que vio el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo vio su agotamiento. Ya no podía más. Esta es la parte importante. Y el Señor le dijo, los que vengan a mí, dice la Biblia, serán liberados, tendrán descanso en el Señor. Y eso es lo que el Señor hizo con ella. Y esto fue la parte maravillosa que el Señor pudo hacer en su vida. El punto muy importante de lo que dice la Biblia. Versículo 13 de Juan dice, puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y dice, y glorificaba a Dios. Mira, ¿sabe lo que produce cuando nosotros somos salvados? Un continuo agradecimiento a Dios por la obra salvífica. Un continuo de acción de gracias a Dios, porque sabemos de dónde me sacó Dios, de dónde me trajo Dios. Entonces es como un agradecimiento que el Señor también puso sobre ella para que ella fuera agradecida en la vida. Antes agobiada, ahora fuera una mujer agradecida. Esto es lo que el Señor estaba haciendo como parte importante para su vida, porque era lo que el Señor pues estaba dando. Juan capítulo 13, versículo 3 dice, y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él había salido de Dios y a Dios iba. Dice la Biblia que Dios puso todas las cosas en sus manos. ¿Podía Jesucristo sanarla a ella? ¿Tendría el poder? Claro, si dice la Biblia que Dios puso todas las cosas en sus manos. Versículo 14. Y respondiendo el principal de la sinagoga, fíjense, el principal de la sinagoga, el sacerdote, dice, enojado,
de que Jesús hubiese sanado en sábado, decía la gente, 6 días hay en la semana en las cuales se debe trabajar. Y luego dice, venid pues en estos días y sé sanado, y no en el día sábado, porque tienen que sanar en el día sábado. Eso es lo que estaba recriminando él. Señor, sin embargo, esa duda del principal sacerdote, primero de expresar unos sentimientos de amargura también una manera y de desconocimiento en la palabra y saber quién hablaba también en ese momento, porque todo se le había dado al Señor Jesucristo. Él se enoja por el hecho de que Jesús de Nazaret haya sanado a aquella mujer en el día sábado. Y entonces el Señor Jesucristo, una de las cosas muy importantes que le hace ver a la situación de él, es que nos hace pensar también que qué peligroso es para el creyente caer en una tentación de tratar de disminuir el acto de bondad de Dios sobre nuestras vidas. A veces tratamos de disminuir esa bondad de Dios sobre nuestras vidas y no nos damos cuenta que Dios está obrando. Dice el versículo 15, entonces el Señor le respondió diciendo, fíjese las palabras duras que el Señor le dice, y delante de todo el mundo, el Señor no tuvo pelos en la lengua para decirlo y dice, entonces el Señor respondió diciendo, hipócrita. Y entonces le dice, ¿no desata cada uno de vosotros en sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Ustedes se encargan del buey, porque si ustedes no le dan en ese momento de beber al buey, el buey se le muere. Entonces ustedes tienen que atender a su buey. Pero ¿cómo ustedes hacen ese trabajo de atender al buey y no son capaces de que una mujer sea sanada el día sábado? ¿Por qué son tan hipócritas? ¿Por qué se engañan? Muchas veces nosotros somos así, nos miramos la paja que está en el otro, pero no miramos la viga que está en nuestros ojos. Y esto es muy importante lo que la Biblia está diciendo. Observamos porque Jesucristo trata con severidad a ese hombre tan fuerte para hacerle crear conciencia de que cómo estaba tan apartado de Dios, cómo estaba tan alejado de Dios. Y esto es el término pues, que Dios está utilizando. En una manera, pues, la persona que cuando hablamos de hipocresía, es una persona que usa el acto de la hipocresía para engañar a la gente. Y la religión muchas veces es esto. La gente religiosa siempre está hablando de las cosas que hace, de lo que tiene, de lo que le da a Dios. Le gusta que le vean sacar dinero del bolsillo, saca la cartera y mueve todos los billetes para que vean tantos billetes que tiene y cosas por el estilo. O para que todo el mundo sepa que está recibiendo. O ora en voz alta para que todo el mundo crea que tiene todo el poder para orar tan alto para que sientan que Dios está con él. Pero esas son cuestiones religiosas. La hipocresía es condenada claramente por las Santas Escrituras y por Jesucristo. Jesucristo habla de esa hipocresía de una manera que, de tal manera que no se pueda admitir tal cosa. Los círculos de sociedades, la gente, este pecado para ella se ha llevado pues de una manera que hoy en día como que nos estamos acostumbrando a que la gente nos hable con hipocresía. Hoy en día hay más políticos que nunca. Y los políticos hablan con hipocresía. No dicen la verdad. El problema está allí, que nos estamos acostumbrando a una sociedad que nos estamos llenándonos de mentiras y engaños, hipocresía, y no nos estamos dando cuenta. La familia también se está llenando de esta misma hipocresía y nosotros no podemos seguir en esta parte. Nosotros tenemos que romper la cadena y la manera sería pues como el Señor Jesucristo lo hizo. El versículo 16 dice, y a esta, siendo hija de ¿quién? De Abraham, de la fe, porque ella tuvo fe. Porque cuando el Señor Jesucristo la liberó, quiere decir de una manera que ella iba al templo, era porque tenía fe en Dios. No sabía cuándo, pero tenía su esperanza en Dios. Y ella sabía que Dios estaba por hacerlo en algún momento. A quien Satanás había tenido atada por 18 años, ¿no debería ser liberada de esta atadura en el día sábado? Le pregunta a
el principal de la sinagoga, que era el hipócrita, que le estaba haciendo creer otra cosa a ella, pero él sí se ocupaba de su asno y lo llevaba para tomar agua, pero a ella no la podían sanar. Miren, yo he conocido personas, pastores, que en su casa tienen televisores, pero lo tienen tan escondidos que ni los hermanos de la iglesia saben que tienen televisores. Pero no le permiten a la gente en su casa, de las iglesias, que tengan televisores. Eso no es hipocresía. O sea, yo tengo más dominio que los hermanos de la iglesia. Yo soy hombre igualito que todos ustedes. Y tengo la misma característica y la misma condición. Es muy importante a lo que la Biblia nos está llamando. Notemos pues que el Señor Jesucristo llama a aquella mujer hija de Abraham, hija de la fe, en otras palabras. Hija de Abraham, que significaba pues el hecho que era su hija, que el hecho que Dios la había conocido. Y no solamente era una expresión étnica de que venía de allá, de que era israelita, sino de la condición de la fe que ella tenía. Juan capítulo 1, versículo 47 dice, cuando Jesucristo vio a Natanael y dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y cuando él está diciendo, esta es una mujer de Abraham, está diciendo, es una mujer verdadera en Dios. Ahora es una hija de Dios. Miró su fe, miró su confianza. Y este es el punto que la Biblia le está diciendo también en este momento. Dios mira es nuestro corazón. Porque la parte más importante era el corazón que le estaba sanando. Recuerden que era lo que estaba sanando. La enfermedad primeramente que le enderezó. No, su amargura la que él vio. Su situación que ella tenía. El versículo 13 dice, puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Qué hermoso, de verdad, de verdad. ¿Cómo iba a pensar ella que esto iba a suceder en ese momento? Pero sucedió. La parte maravillosa que nosotros podemos ver es la gloria de Dios que se manifestó. Mateo capítulo 4, versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, en una manera le estaba diciendo también a Satanás, porque tenía el espíritu de esta mujer dominado, atado, una atadura. En una palabra, el Señor Jesucristo le dijo, eres libre. Le dijo, vete Satanás. En una manera, ¿por qué? Porque ella es hija de Dios, eres Satanás. Y muy importante dice, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás, dice la palabra de Dios, que es un personaje real, verdadero. Y se mencionan todas sus características y la capacidad de tentar, de insinuar, de apoderarse, de atar, de dominar la vida de muchos. Y estaba dominando la vida de esta mujer. Queriendo decir las escrituras que muchas personas pueden vivir su vida agachada. Porque no saben, porque no pueden levantar su cabeza por el pecado. Y la enfermedad no les va a permitir. Qué espectáculo pues. De una figura que muestra a la raza humana cómo podían ser liberados. Y la única manera que podían ser liberados es a través de nuestro Señor Jesucristo, que es el que da la libertad. Lamentaciones capítulo 4, versículo 2 dice así lo siguiente. Y nos hace pensar, recordar estas palabras que dice, los apreciados hijos de Sión, que eran estimados en oro fino, ¿cómo son tenidos ahora como vasijas de barro, obra de manos del alfarero? Y él dice una cosa muy importante, los apreciados de la hija de Sión, que eran estimados en oro fino. ¿Sabe cómo te estima Dios? Dios te estima como algo tan precioso, una piedra tan preciosa, que Él te dice una cosa muy importante, como oro fino, dice, y te tiene como barro que te construye, que te hace, que te moldea. Porque lo que la Biblia nos está indicando es la acción de Dios. Y el versículo 16 estaba diciendo de ella, dice, y a este, siendo hija de Abraham, a quien Satanás ha tenido atada por 18 años, no debía ser liberada de esta atadura en el día sábado. La parte importante era dejarse guiar por el Señor y que nosotros entendiéramos esto. Proverbios capítulo 3, versículos 27 al 28 dice, no niegues un bien a quien es debido,
teniendo poder para hacerlo. Y vuelvo a repetirlo. No niegues a un bien a quien es debido, teniendo poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, mañana te lo daré, cuando tiene contigo que darle. En otras palabras, mi hermano, la Biblia está diciendo, cuando tengas el momento de hacerlo, Jesucristo tuvo el momento de hacerlo a aquella mujer y la sanó. Nosotros tenemos el momento para hablarle la palabra de Dios, hágalo. Y esta es la parte importante de lo que el Señor está diciendo. Una la rechazaron. En una manera se avergonzaban de ella, pero no se lo decían. Pero cuando ella fue liberada, dice que todos los que estaban allí se regocijaron, se alegraron. Y de una manera, pues notamos entonces nosotros, hermanos, en la Escritura, que nos habla que a pesar de que los adversarios que estaban ahí trataron de dañar el momento, sin embargo, cuando el Señor Jesucristo aclaró la situación, mire, todos en el momento reconocieron la obra de Dios Padre Celestial y Él lo hizo posible. Romanos capítulo 9, versículo 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, y aquel que cree en Él no será avergonzado. Si tú crees en Él y aún estando atado, Dios te libera, porque Él tiene poder. Dice, todo fue puesto en sus manos por el Padre Celestial. Dios le dio todo y Él tiene todo el esfuerzo en el Señor. Dice, y 1 Corintios dice también 1:27, dice, Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar ¿a quién? A los fuertes. Mire, Dios avergonzó a ese sacerdote que estaba allí, que se creyó muchísimo, porque él era el principal de la sinagoga, y el Señor Jesucristo lo humilló. ¿Por quién? Por lo débil, por aquella mujer que fue sanada, porque el poder de Dios se manifestó en ella. Y es que lo fuerte de Dios está allí, en la manera cuando nosotros somos débiles y nosotros nos dejamos llevar por el Señor. Dios te levantará en la fuerza de Él cuando tú entiendas que es la obra de Dios sobre tu vida y la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor pues se manifieste en cada uno de nosotros y dejemos que la gloria de Dios sea el poder maravilloso para llevarnos en la rectitud, en el camino del Señor. Y entiende una cosa muy importante: todos somos visibles a los ojos de Dios. Y esto es lo que aprendemos acá. Aquella mujer fue visible a los ojos de Dios. Tú eres visible a los ojos de Dios. Dios te está observando. Dios te está trabajando contigo. Y Dios no te ha olvidado. Dios está contigo. Dios te ha ayudado. Habla con Él, porque es la parte más importante de todo lo que hemos aprendido. Aquella mujer siguió. Y una cosa muy importante es que tú sigas en el Señor, entendiendo que tú eres, la mirada del Señor está sobre tus vidas. Que Dios te bendiga.